Vamos a la palabra de Dios. ¿Están listos? Estamos en Primera de Pedro, ¿ok? Pedro escribe esta carta a la iglesia. Y lo primero que hace Pedro y Pablo, vemos en varias de sus cartas, lo primero que hacen es que establecen un fundamento teológico. Y luego al rato vamos a ver, empiezan a meterse a lo práctico de la vida cristiana, porque la vida cristiana es muy práctica. De hecho, siguiente vez que abrimos este libro vamos a estar hablando a los matrimonios. Pedro habla a los casados, pero hoy él está terminando de establecer este fundamento teológico. Teología es que el estudio de Dios, ¿okay? Es fundamentar todo en nuestras vidas en Dios. Dios tiene que ser el fundamento de tu vida y mi vida. Y tristemente hoy en día vivimos en un mundo que quiere rechazar a Dios, quiere rechazar el creer en Dios. Pero Pedro entonces inicia aquí, fundamenta este cimiento, que nuestra salvación es en Cristo Jesús. ¿Nuestra salvación es en qué? En Cristo Jesús. No es en una institución, no es en las obras que tú y yo hacemos, es en la persona de Cristo Jesús. Y nos habla de que tú y yo en Cristo Jesús hemos nacido a una esperanza viva y eterna. Es una obra hecha completa por Jesús. No, y tú y yo no tenemos que añadir algo a lo que Jesús hizo. Ahora, nuestra fe, dice, va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada. Vamos a tener pruebas para ver si tenemos una fe genuina. Ahora, nuestra fe es en Jesucristo. En Él. Todo descansa en la persona de Jesucristo. Luego Él nos establece nuestra responsabilidad en Jesucristo, ¿verdad? Y nos habla de un llamado a la santidad. Tú y yo hemos sido apartados para Dios. Tú y yo ya no pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos ¿a quién? A Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos compró. ¿Con qué precio? Con su vida. Su vida en la cruz vino para comprar nuestras vidas. Ahora, luego nos llama a un amor fraternal, el amarnos los unos a los otros, pero más allá de solo un sentimiento bonito, sino a la acción. Y nos llama a un crecimiento espiritual en el cuerpo de Cristo. ¿Crecimiento en qué? En el cuerpo de Cristo. Es 1 Pedro 2, verso 5, dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edificó su templo espiritual. Les traje aquí unos ladrillos. Para mí es más fácil construir con ladrillo que con piedras, ¿verdad? Pero estos representan las piedras. Ahora, lean con cuidado lo que dice la escritura. Dice: ustedes es una persona o base de una persona. Más, es plural. Ustedes, no dice tú, no dice tú eres la piedra, ¿ok? Dígale al vecino: yo no soy la piedra. Juntos como familia, dice, somos las piedras que vivas con las cuales Dios edificó su templo espiritual. Yo sé que vivimos en un tiempo de individualismo. Y cada quien, ¿verdad?, quiere brillar por individual. Y nos encanta, ¿verdad?, el selfie, la foto mía. Mira lo que yo he hecho, mira donde yo estoy, mira lo que yo estoy haciendo. Pero Pedro aquí nos está diciendo que tú y yo no somos individualmente el cuerpo de Cristo, sino que en conjunto somos el cuerpo de Cristo. Él nos está diciendo, es que tú y yo tenemos que ser edificados en una casa de Dios. Tú y yo venimos y ¿qué hace un buen constructor? Empieza a poner un ladrillo sobre otro ladrillo, sobre otro ladrillo, y encontramos, estos ladrillos empiezan a entrelazarse, a darle fuerza. No es nomás un ladrillo sobre otro ladrillo así derecho, ¿verdad? Si has hecho algo de construcción, tú construyes así, ¿qué va a pasar? Se van a caer. No hay una fuerza, y hay una fuerza cuando ves, está entretejido estos ladrillos. Y entonces de repente, ¿verdad?, este ladrillo aquí en medio agarra fuerza porque tiene un ladrillo al lado y al otro lado.
Tiene ladrillos abajo, tiene ladrillos arriba. Estamos hablando, escúchame, Pedro nos está diciendo, tú y yo somos ¿qué? La piedra, somos esta piedra viva con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo al estar ¿qué? Ligado, unido con otros creyentes. Digo, está bien que en tu casa tú veas prédicas en YouTube o te conectes a alguna iglesia y todo. Está bien. Y gracias, quiero saludar a todos los que están ahora viéndonos en línea y en la televisión. Excelente, ¿verdad? Pero eso no es todo a lo que Dios nos llama a edificar. Entonces, aunque nos estés viendo en línea o en televisión, necesitamos que también tú te conectes con otros creyentes para formar parte del cuerpo de Cristo. Este es Pedro, ¿ok? Este es Pedro hablándonos. El Pedro que cuando Jesús les pregunta y les dijo, ¿ustedes quién dicen que yo soy? Es en Mateo 16, 15 en adelante. Dice, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, que nos habla de una piedra. No le está diciendo tú, Pedro, eres la piedra, porque la piedra es ¿quién? Es Cristo. Pero le está diciendo, tú eres una piedra, eres una pequeña piedra, y sobre esta roca que es ¿qué? Cristo. La revelación cuando Pedro le dice, tú eres Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Sobre esa verdad, sobre esa revelación esa es la roca, y tú y yo somos piedras edificadas juntos sobre esa verdad de Jesucristo. De hecho, Pedro mismo nos dice, ¿verdad? Y ahí en 1 Pedro 2:4, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es ¿qué? La piedra viva principal del templo de Dios. Entonces, Cristo es la piedra principal. Tú y yo somos piedritas que somos construidos en el cuerpo de Cristo, pero tengo que estar entrelazado, mi vida entrelazado con otros creyentes. ¿Y qué es lo que nos une, verdad? Porque esto va a causar fricción. El constructor pone cemento, lo une, ¿verdad? Y lo que nos une a ti y a mí, lo vimos la semana pasada, es ¿qué? El amor. El amor, el uno por el otro, nos une. ¿Ves? Es tan fácil, yo y Dios y nadie más. Pero entonces no estamos cumpliendo con lo que aquí la Escritura nos habla, de amarnos los unos a los otros, y amarnos aun cuando somos un poco ásperos. ¿Cuántos conocen a algunos cristianos ásperos? No tienen que levantar la mano. No. Pero es el amor de Dios que nos une y que trae esa fuerza a nuestras vidas, y somos construidos, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo. Entonces ahora Pedro va a empezar a hablarnos de lo práctico de la vida cristiana. ¿Estamos listos? Y lo primero que nos dice es verso 13: por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como a jefe de estado, o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pedro nos está diciendo aquí que en Cristo Jesús Dios nos llama a ti y a mí a respetar a las autoridades civiles, aun cuando son malos y perversos, aun cuando tú y yo, es que yo no voté por él, yo no voté por ese hombre, yo no voté por esa mujer, no importa. La Biblia nos dice que tenemos que obedecerlos. Fíjense, Pedro está escribiendo esto en un tiempo cuando Nerón es el emperador romano. Nerón era un hombre
perverso, malo. Él tomaría a los cristianos, escúchame, los zambutía en aceite, los ponía en postes y les prendía fuego para que fueran las antorchas en su casa. Y Pedro, ¿qué les está diciendo? Obedezcan sus órdenes, sus leyes. Entonces tú y yo como cristianos tenemos que aprender a respetar las autoridades civiles, no porque estemos de acuerdo con ellos, sino porque amamos a Dios. Verso 13 dice, ¿verdad? Por el amor al Señor sométanse a toda autoridad humana. ¿Ves? El mal del mundo no nos da a ti y a mí el derecho de actuar mal. Solo porque hay policías, jueces corruptos, no nos da a ti y a mí el derecho de salir y violar leyes. No. No. Tú y yo tenemos que honrar y obedecer. Dice, verso 16, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. ¿Ves? Nuestra libertad en Cristo no nos permite a ti y a mí hacer el mal. Yo no puedo quebrantar leyes humanas nomás porque no me gustan. Ahora, ¿vamos a en veces violar leyes humanas? Sí, cuando esas leyes van en contra de esta ley. Cuando leyes humanas van en contra de la ley de Dios, tú y yo las vamos a violar. Cuando, por ejemplo, una nación declara que nadie puede tener una Biblia, nadie puede leer la Biblia, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a llevar Biblias. Vamos a llevar Biblias. Quebrantamos una ley humana porque hay una ley superior a ella, que es la ley de Dios. Y esa ley humana está hecha para obtener a los hombres en oscuridad y en opresión. Ahora, lo hacemos con respeto. No llegamos matando gente, matando los guardias, los policías. No llegamos gritando y diciendo malas razones de los oficiales. Pero sí violamos las leyes humanas cuando deshonran la ley de Dios. Fíjense, en Éxodo el capítulo 1. El faraón ha visto cómo el pueblo de Israel está creciendo y les tiene temor. Y él hace una ley que dice, si nace una niña puede vivir, pero si nace un niño hay que matarlo. Tiene que morir. Ahora, hay unas parteras, se llama una cifra y la otra fuba. Ellas deciden deshonrar esta ley. Ellas no van a matar a esos niños solo porque el rey lo ha dicho. ¿Por qué? Porque hay una ley superior que es la ley de Dios. Dios es un Dios de vida y no de muerte. Entonces estas mujeres deciden desobedecer al rey. Pero no lo deshonran, no están gritando, ¿verdad? Malas razones, no están haciendo escándalo y matando gente. No me malentiendan. Son totalmente respetuosas, pero desobedecen ese mandamiento y cada vez que nace un niño hebreo lo dejan vivir. ¿Y qué dice la escritura? Dice, por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. Dice, Dios trató bien a las parteras. Dios bendice a estas mujeres, aunque están violando una ley humana. ¿Por qué? Porque pusieron a la ley de Dios por encima de la ley humana. Amiga, escúchame, tú y yo vivimos en tiempos donde cosas están cambiando increíblemente. Aquí en Estados Unidos, el presidente acaba de nominar a una mujer que se llama Amy Coney Barrett a la Corte Suprema. No me voy a meter en rollos políticos, ¿ok? De si lo debiera haber hecho o no haber hecho, pero está nominando a una mujer católica, una mujer de fe. Y fíjense bien, la van a atacar por su fe. La van a atacar por su fe.
Va a llegar el día donde nos van a decir a nosotros que es ilegal reunirnos. Y tú y yo tenemos que decidir: Dios, tu ley es superior a la ley humana. Nos reunimos. Ahora, posiblemente nos tomen y los pongan en la prisión, pero estamos dispuestos por el reino de Dios sufrir. Hay leyes, no vamos a hacer escándalo, no vamos a quemar nada, pancartas, ¿verdad? No vamos a matar, golpear policías, pero vamos a decir: la ley de Dios es superior a la ley humana. Gracias a los pocos que aplaudieron, y los demás todos van a estar escondidos en sus casas. Fíjense, el rey de Babilonia dio una orden y dijo: no se puede orar a nadie más que a mí. Yo soy el Dios en esta nación, tendrán que orar a mí. Daniel, un hombre de Dios, un hombre respetuoso, un hombre en el gobierno, ¿saben lo que hace? Va a su casa, abre la ventana para que todos lo puedan ver y empieza a orar al Dios de los cielos. Él estaba declarándole: rey, te respeto, te honro. No insultó al rey, no hizo un escándalo, no golpeó a nadie, no maltrató a nadie. Con respeto le dijo: oh rey, hay un Dios que es superior a ti. Y tú y yo tenemos que tener una fe y una confianza en Dios, que nuestro Dios es superior a cualquier ley humana. Ahora, eso no es: yo puedo violar cualquier ley que quiero. No. Eso no es lo que Pedro nos está enseñando. No es lo que la Escritura nos enseña. Pero cuando la ley humana va en contra de la ley de Dios, tú y yo, como hijos de Dios, esta es la ley que obedecemos. Esta es la ley que es superior en tu vida y en mi vida. Verso 17 dice: respeten a todos. Debemos de ser respetuosos con nuestros gobernantes, aun cuando no estamos de acuerdo con ellos. Nosotros no estamos de acuerdo con la ley que permite el aborto, pero eso no me permite a mí ir y golpear al doctor que comete el aborto. A mí no me da el derecho de ir y matar a ese doctor. No. Tengo que luchar para ver que esa ley cambie, pero con respeto. ¿Me están entendiendo? Estoy en contra de esa ley. Es una ley que se me hace que va totalmente en contra de las leyes de Dios, pero con respeto tenemos que luchar para verlo cambiar. Entonces nos dice: respeten a todos, amen a la familia de los creyentes. Y luego que dice: teman a Dios, respeten al rey. Hay una diferencia aquí. Uno dice: respeten al rey, pero ¿qué? Pero teman a Dios. Al rey le debo respeto, pero a Dios le debo temor. Dios es por encima del rey. Entonces no importa el rey, no importa si voté por él o no voté por él, le debo respeto, pero al que le debo total entrega se llama Dios. Es a él a quien tú y yo debemos de temer. Entonces, cuando nos encontramos en ese conflicto como cristianos entre una ley que va en contra de la palabra de Dios, tú y yo con respeto decidimos obedecer a Dios. Y obedecemos a Dios por encima del hombre. No insultamos, no golpeamos, no quemamos, no hacemos nada de eso. Honramos las autoridades. Y las leyes que no van en contra de la ley de Dios, cada ley, aunque no me guste, la debemos de obedecer. La debemos de obedecer. Luego, verso 18 nos habla y dice: ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Ahora, escúchenme aquí. Dios no aprueba la esclavitud, ¿okay? Pero tenemos que entender el contexto en el cual Pedro está escribiendo esta carta. En ese tiempo en Roma casi el 50% de la población eran esclavos por una razón u otra. En esos tiempos, si tenías una deuda y no la podías pagar, de repente podrían tomarte como esclavo y trabajabas hasta que esa deuda se saldaba. Roma era una nación, ¿verdad? Muy guerrillera, y constantemente conquistando otras naciones, y traían gente
como esclavos. Entonces, él está escribiendo a creyentes que se encuentran como esclavos. Ahora, no es que Dios lo excusa. De hecho, en 1 Timoteo 1, Dios menciona a los traficantes de esclavos junto con asesinos, homosexuales, adúlteros, mentirosos, los cuales la Biblia denomina como impíos y pecadores. Entonces Dios está totalmente en contra de la esclavitud humana. Pero entonces, ¿cómo interpretamos este pasaje hoy en día? Él nos está hablando a nosotros como empleados, como trabajadores. Dice: hagan lo que ellos les ordenen, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno le golpean por haber actuado mal. Pero si sufre por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agradará de ustedes. Entonces, de nuevo, Dios no está de acuerdo con la esclavitud, jamás. Pero Dios nos llama a ti y a mí como empleados a trabajar honradamente y a honrar las autoridades laborales sobre nosotros. ¿Cómo los honramos? Haciendo un buen trabajo, llegando a tiempo, no malgastando el tiempo en las redes sociales cuando el jefe piensa que estamos trabajando. Honramos con un buen trabajo, porque tú y yo entendemos que no trabajo para el hombre, trabajo para Dios. Trabajamos para Dios. De hecho, Pedro en Colosenses 3:23 dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, ¿sí? Como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes del que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Entonces tú y yo, nuestro trabajo, debemos honrar al jefe, aunque sea malo, aunque sea gritón, aunque casi no nos pague, ¿verdad? Debemos de honrarlo, debemos hacer un buen trabajo y orar y pedir de Dios que Él nos dé, ¿verdad?, un mejor trabajo, que Él sea el que nos recompensa. Pero hacemos un trabajo de excelencia porque lo hacemos para Dios y no para el hombre. Y termina Pedro aquí el capítulo 2 diciéndonos que Jesucristo es nuestro ejemplo. Dice: pues Dios les llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben de seguir sus pasos. Él es nuestro ejemplo. Y entonces Pedro empieza a decirnos cómo es que Cristo vivió. Nos dice aquí: Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con venganza cuando sufría. Dejaba su causa en manos ¿de quién? De Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados y sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriados, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Entonces Jesucristo es nuestro ejemplo que debemos de seguir. ¿Y cuál es su ejemplo? Que Él sufrió y murió injustamente por nosotros y nunca dijo nada. No defendió sus derechos, no peleó por sus derechos, no buscó vengarse, no buscó, ¿verdad?, demandar a nadie, sino tomó sobre sí mismo nuestra culpa y nuestras enfermedades. Vivimos hoy en día, tú y yo, en una sociedad muy litigiosa, donde se demanda por todo y por nada. Y hay miles de abogados que te ofrecen demanda gratis, no te cuesta nada. Y solo porque tú y yo en veces tenemos el derecho legal de demandar,
no significa que lo debemos de hacer. Dios nos está diciendo que debemos de aprender a confiar en Él, que Él sea nuestro defensor y no algún abogado. Que tú y yo, por nuestra fe, estemos dispuestos a sufrir injusticias y confiar en Dios, que Él es quien nos va a defender. ¿Ves? La muerte de Jesús fue totalmente injusta. Él no había pecado, Él no había, ¿verdad?, ofendido a nadie, Él no había engañado a nadie. Pero dice que cuando fue a la cruz, enmudeció como cordero. Él no peleó, Él no luchó. Cuando lo toman, ¿verdad?, en el huerto, ¿verdad?, y Pedro saca la espada y ¡juácatelas!, ¿verdad?, pensó que era torero, tumba una oreja, ¿verdad? Jesús, ¿qué le dice? Hey, guarda la espada. Sana a ese hombre que había perdido su oreja. Tú y yo tenemos que aprender. En veces nos van a atacar nuestra fe, van a atacar nuestros principios, lo que creemos, y tú y yo tenemos que aprender a no defendernos, dejar que Dios nos defienda, dejar que Dios sea el que pelea por nosotros. Y tú y yo tenemos que vivir vidas rectas y honestas en todo lo que hacemos. Que seamos honestos y rectos en nuestro trabajo, que seamos honestos y rectos con el gobierno, que seamos honestos y rectos en toda nuestra vida. Y como hijos de Dios estamos dispuestos a sufrir insultos e injusticias por nuestra fe, sin buscar retribución. ¿Ves? Si sufrimos porque somos unos tranzas, porque somos chuecos en nuestro trabajo, no hay ninguna virtud en ella. Pero si tú y yo, por proclamar el nombre de Jesucristo, perdemos un trabajo, dejamos que Dios sea nuestro abogado y que Él nos defienda. Y en eso hay honra, hay honra. Yo voy a pedir a los equipos de alabanza que vayan subiendo en cada campus. Vamos poniéndonos sobre nuestros pies y vamos hoy proclamando la grandeza de nuestro Dios.